Todos vamos a hacer una revisión de ecuaciones exponenciales para resolver el trabajo número 6 de contingencia pedagógica, ¿sí? Primero, vamos a recordar que una ecuación exponencial es la que tiene la incógnita, ¿sí? la x, la y, la que sea que la incógnita que sea que estemos buscando dentro del exponente. Y para resolverla, en lugar de empezar haciendo pasajes de términos o los métodos que conocemos, vamos a tener que también vamos a utilizar en alguna instancia, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La base, ¿sí? Es decir, tenemos a la incógnita en el exponente, la base siempre va a ser un número positivo y distinto de 1. Vamos a tener en cuenta que si las bases son iguales y existe una igualdad entre las expresiones, entonces los exponentes van a ser iguales. Esto tiene que ver con ciertas propiedades de la potenciación y ciertas condiciones de la función exponencial que es inyectiva, ¿sí? Y por último, lo que vamos a tener en cuenta son las propiedades de la potenciación. Vamos a ver primero un ejemplo sencillo y después vamos a hacer algunos ejemplos del trabajo, ¿sí? Entonces tenemos 3 elevado a x es igual a 81. Lo que vamos a hacer acá es, primero, expresar ese 81 como una potencia de 3. En este caso, sabemos que 81 es 3 a la cuarta, ¿sí? Y una vez que logramos expresar, ¿sí?, a 81 como potencia de 3, vemos que las bases son iguales, por ende, ¿sí?, los exponentes también van a ser iguales. Y de esta manera llegamos al resultado. Tenemos como otro ejemplo el ejercicio 64 de la guía, ¿sí?, en donde tenemos 3 elevado a la x más 1 igual a 4. Acá en este caso, para poder aplicar esto de igualar las bases, lo primero que tenemos que hacer es despejar esa base. Entonces, tenemos 3 elevado a la x y lo que vamos a hacer es, vamos a despejar primero la expresión que tiene a x en el exponente y luego aplicamos como en el ejemplo anterior, ¿sí? Consideramos que acá 3 está elevado a 1 y de acá obtenemos que x es igual a 1. Acá en este ejemplo, en el ejercicio 66, vamos a proceder como en el caso anterior. Primero despejamos la expresión que tiene ese exponente, ¿sí? En este caso nos da 1. Y acá recordemos que para poder escribir a 1 como potencia de 7, que es lo que necesitaríamos en este caso, recordemos que todo un número elevado a la 0 me da 1, por lo tanto puedo reescribir ese 1 como 7 elevado a 0. Y luego acá, como antes, ¿sí?, como las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales y termino de despejar haciendo pasajes de términos, ¿sí? En este caso tenemos que x es igual a menos 3. En el ejemplo que tenemos a continuación, que es el ejercicio 69, hay un poquito más de dificultad, ¿sí? En este caso, recordemos que cuando tenemos expresiones que son iguales, podemos sumarlas o restarlas. También lo que podemos hacer acá en este ejemplo es un cambio de variable. Quizás en este ejemplo no es tan necesario porque es bastante sencillo. Uno podría pensar, bueno, 5 por 2 elevado a x más 2 elevado a x, esto directamente lo podríamos escribir como 6 por 2 elevado a x igual a 24, ¿sí? Si no nos damos cuenta de esto, lo que podemos hacer, yo lo voy a hacer acá al costadito como un cálculo auxiliar, lo que podemos hacer es un cambio de variable, ¿sí? Tenemos 5 por 2 elevado a x más 2 elevado a x igual a 24. Entonces podemos pensar una nueva variable a la que podemos llamar, por ejemplo, u, y decimos, bueno, a esta variable le voy a dar, a 2 a la x le voy a poner este nombre, esta nueva variable, ¿sí?, que va a ser u. Entonces reemplazamos,
¿sí? Y de esta manera por ahí nos resulta más familiar sumar. Bueno, 5u más 1u son 6u. Y acá terminamos de despejar, ¿sí? En este caso va a pasar 6 dividiendo, y al tener 24 dividido 6, bueno, esto nos va a dar 4. Y luego volvemos, ¿sí?, a nuestra ecuación, a nuestra variable inicial, y decimos, bueno, 4 es igual a 2 a la x, y ahí terminamos de resolver como en los ejemplos anteriores. Esto no es indispensable, pero a veces cuando el ejercicio es complicado facilita hacer un cambio de variable, facilita la resolución, nos permite resolver de una mejor manera. Si no, volviendo al ejemplo como lo estábamos haciendo, acá pasamos dividiendo, ¿sí?, el 6, y llegamos a lo mismo, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Reescribimos el 4 como una potencia de 2, y de acá x es igual a 2, llegamos al resultado de la ecuación que estamos resolviendo. Es importante también, yo no lo voy a hacer ahora por una cuestión de espacio y para que no sea tan extenso el video, podemos verificar, por supuesto, reemplazando en la ecuación inicial para ver si la solución que encontramos es válida. Vamos a hacer el ejercicio 75, ¿sí? Estos ejemplos van, digamos, en grado de dificultad creciente. Empezamos con los más sencillitos, ahora los vamos a ir haciendo un poquito más complicados. Acá tenemos también, ¿sí?, vamos aplicando propiedades de la potenciación a lograr que nos vaya quedando la misma base y un exponente similar para poder agrupar. Recordemos que esto que hicimos recién del cambio de variable lo podemos hacer cuando son todas las expresiones iguales, ¿sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, eligiera una variable u y esa variable u es 2 elevado a 3x, no podría aplicarla acá, porque no tengo 2 elevado a 3x, sino que tengo 2 elevado a 3x menos 1. Entonces, utilizando propiedades de la potenciación, lo que vamos a hacer es desarmar ese exponente, ¿sí? Entonces, vamos a separarlos, ¿sí?, teniendo en cuenta lo siguiente. Podemos pensar que tengo una resta, ¿sí?, y que esa resta de exponentes proviene de una división, o podemos pensar que es una suma de un número negativo en este caso, y lo transformo en una multiplicación, ¿sí? Hay partes que voy a poder resolver. Puedo resolver 2 elevado a la menos 1, entonces voy a tener acá un medio, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es resolver esta multiplicación, están dentro del mismo término. 8 por un medio me va a dar 4. Y por último, tengo un ejemplo ahora como el que hicimos recién, en donde tengo, acá me faltó el 5/8 y acá también. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Ya que los exponentes y las bases son iguales, los puedo agrupar. Esto me daría 5, 2 elevado a 3x. Si no me doy cuenta de esto, acá, que son iguales, puedo hacer lo que les decía recién del cambio de variable, es decir, puedo llamar u a 2 elevado a 3x, y entonces puedo sumar y agrupar y luego volver a hacer el cambio de variable, ¿sí? El 5, tenemos un 5 que va a pasar dividiendo, y esto nos termina quedando 1/8. El 1/8 lo vamos a escribir como potencia de 2, ¿sí? Recordemos que tenemos 8 al cubo es 2, pero como en este caso 2 al cubo es 8, pero como en este caso tenemos 1/8, en realidad esto es 2, ¿sí?, elevado a menos 3. Ahora que sí, que las bases son iguales, entonces igualamos los exponentes y terminamos de despejar. Y con eso llegamos al resultado de nuestra ecuación. Vamos a hacer un ejemplo más en donde vamos directamente a aplicar propiedades de la potenciación. Recordemos que cuando tenemos un producto y las bases son iguales, sumamos los exponentes. Cuando tenemos una división, los restamos. Cuando tenemos potencia de potencias, multiplicamos, ¿sí? En este caso tenemos una división. Entonces lo que vamos a hacer con esta división es restar los exponentes, ¿sí?
En este caso sería 3 y tengo 4 a la x más 2 menos 3x más menos 1 igual a 1 sobre 45. Es decir, dejamos una sola base, restamos los exponentes. Acá hacemos la cuenta, ¿sí? Tenemos 4x menos 3x es 1x y 2 menos menos 1 es 3. Y acá procedemos como los anteriores. Primero voy a pasar dividiendo el 1/5. ¿Sí? Esto nos va a terminar dando 1/9. Y ahora voy a reescribir ese 1/9 como una potencia de 3. Esto sería 3 elevado a menos 2. 3 al cuadrado es 9, pero como está invertida, entonces acá directamente igualo los exponentes. ¿Sí? Y acá por último, esto va a ser equivalente a menos 5.